Hola, les saluda Orlando Mendieta para presentarles Financiero News. A partir de este momento y durante 30 minutos, usted recibirá un compendio informativo que lo va a actualizar con lo mejor en materia de economía, finanzas y negocios para estar bien informado y tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico, May Magallón nos presenta un análisis del PIB desde un enfoque basado en el gasto. En el reportaje especial, Metro de Panamá descarta inicio de operaciones de la línea 3 en 2027 y da nueva fecha. En finanzas personales, conoceremos qué es el crowdfunding y cómo funciona en Panamá. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos y en nuestro reportaje especial, Leoncio Berrío nos ofrece detalles del avance de la línea 3 del Metro de Panamá y la fecha en que entrará en operación. El Metro de Panamá realizará una única apertura de toda la línea 3 del metro a finales del 2028, luego de descartar la puesta en marcha de la primera fase que estaba prevista para febrero del 2027. Inicialmente, las autoridades habían contemplado una operación parcial que cubriría el trayecto entre Ciudad Futuro y Panamá Pacífico, complementándose con un servicio de buses que trasladaría a los pasajeros hasta Albrook. Sin embargo, esta opción fue finalmente descartada. El tramo soterrado va a estar finalizado para el segundo semestre del 2028, de acuerdo con lo que tenemos establecido en el cronograma. La parte de la línea principal va a estar un poco antes. Sin embargo, dada la problemática que existe para poder trasladar la cantidad de personas que llegarían a Panamá Pacífico al lado oeste, hemos tomado la decisión luego de un análisis multicriterios de hacer una sola puesta en marcha completa de la línea para finales del 2028. La construcción del túnel de la línea 3 del Metro de Panamá sigue avanzando a buen ritmo. Actualmente tiene un avance del 20% y el proyecto ha alcanzado un hito importante, ya que se ha construido el primer kilómetro del túnel, que tendrá una longitud total de 4.5 kilómetros. En este momento nos encontramos ya a unos pocos metros de haber construido el primer kilómetro del túnel de la línea 3, que está compuesto en un total de 4.5 kilómetros. El primer tramo que va bajo el canal de Panamá ya tiene, como mencioné antes, 1 kilómetro. Estamos en el total en el 20% de avance y continuamos avanzando entonces para ver si llegamos a finales de este año a la zona de Balboa. Una vez completada la construcción estructural del túnel, se integrarán todos los componentes necesarios para garantizar las condiciones de seguridad dentro del túnel. Sí, una vez que construyamos el túnel propiamente, que es básicamente el tubo, la excavación y el revestimiento, entonces debemos realizar toda la instalación de los elementos internos del túnel. Hay elementos civiles, hay sistemas auxiliares, sistemas electromecánicos requeridos para el movimiento de los trenes y garantizar las condiciones de seguridad. Continuamos con el programa y ahora tenemos con nosotros a Simón Navarro en nuestro segmento de finanzas personales. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando, por esta información que vamos a brindar en el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre algo bien importante, crowdfunding en Panamá. ¿Y qué es crowdfunding en Panamá? Es mejor conocido como lo que le llaman financiación colectiva. Y esto es bien importante, que promueve el emprendimiento, atrae inversión, democratiza el acceso a los servicios financieros. Sabemos que las personas quieren emprender, pero realmente no saben cómo utilizarlo. Esta es una manera para poder hacerlo. Hay diferentes tipos de crowdfunding que podemos utilizar. El de donación, el que no espera nada a cambio, una empresa o una ONG que quiera aportar a ese emprendimiento. El de recompensa, que reciben algún intercambio de producto, lo que le llaman trueque, ¿no? Al producto que le dan. Los otros son los equity, que vienen siendo participaciones de las empresas para recibir algún tipo de dividendos. Y los préstamos. Yo te presto, recibo un interés sobre ese préstamo en el tiempo. Entonces son algunos tipos de crowdfunding que existen en Panamá. Ahora, vamos a conocer algunos beneficios de lo que es el crowdfunding. Acceso a capital, me da más facilidad para que los bancos, en este caso los bancos, ustedes conocen que los bancos piden algún tipo de requerimiento, experiencia y demás. En este caso los crowdfunding no te piden o no te dan esa limitante, sino que tú tienes acceso directo al capital. También validación de ideas, te dan la oportunidad de tú poder ejercer esas ideas
promoverla dentro de la página de crowdfunding que esté en ese momento y poder tener esos recibos, esos aportes que le den para el crowdfunding. El marketing y visibilidad te da el conocimiento de mercadear tu producto y también que tenga visibilidad a nivel mundial para las personas que quieren aportar. Entonces, de verdad que también pueden haber posibles riesgos. ¿Cuáles son los riesgos más importantes que pueden haber? Pérdidas en los fondos. Si el proyecto, el crowdfunding, de repente no tiene mucha visibilidad, puede ser que pierdas en ese proyecto que estés haciendo. Otro puede ser la falta de regulación. Sabemos que actualmente existe un anteproyecto de ley para el crowdfunding en Panamá, que es el anteproyecto 168, y actualmente sí funciona el crowdfunding en Panamá, pero mediante la Casa de Valores. También información limitada puede ser un posible riesgo al momento de dar información que pueda afectarnos. ¿Riesgos en el mercado? Claro que sí, puede haber un riesgo en el mercado inherente en esta situación, riesgos de liquidez también al momento de querer hacer apertura a tu crowdfunding o a tu negocio, y riesgos legales. Si hay una limitación o algún tipo de cambio legal, podría afectar también lo que es el crowdfunding. Otra cosa que podemos, y cómo podemos minimizar los riesgos, que es lo importante aquí, no te puedes enfocar a un solo negocio o un solo emprendimiento. Tú puedes diversificar, utilizar varios crowdfunding y ahí poder entonces ver cuál es el que tiene mayor aceptación. Tienes que investigar muchísimo en el mercado. Actualmente en Panamá, como no está regulado por ley, directamente el crowdfunding, tenemos que utilizar lo que son la Casa de Valores. Ahí tienen que investigar exactamente cómo funcionaría, cuáles son las regulaciones que tiene en estos momentos la Casa de Valores sobre eso, las regulaciones y la transparencia es importante que se pueda dar al momento de poder usted emprender mediante el crowdfunding. Entonces, ¿qué es lo que podemos utilizar en el crowdfunding? Si usted quiere hacer intereses compuestos, usted lo puede utilizar con el crowdfunding. Esa plata que usted va a recibir de los dividendos puede estar, por ejemplo, usted invierte $1,000 en ese negocio con una tasa de interés del 15% anual, un plazo a 10 años, usted puede tener al momento de la financiación de esos 10 años, usted puede tener un monto de 4.045 aproximadamente de dólares que podría utilizarlo en comprar un terreno o alguna cosa que usted está haciendo por haber invertido 10 años antes $1,000. Entonces es una gran oportunidad que podemos tener aquí. Yo quería que conocieran un poquito más. Si quieren saber un poquito más, pueden investigar más por internet de las páginas de crowdfunding en Panamá. Así que muchísimas gracias. Le damos el pase a Orlando. Saludos. Gracias, Simón. Seguimos con más información y ahora les presento la cifra de la semana. La cifra de la semana es 4%. La nueva estimación que el Fondo Monetario Internacional hizo sobre el crecimiento económico de Panamá para el año 2025. La cifra mejora en un punto porcentual la proyección hecha por el FMI en el año 2024, que era de 3%. El organismo también estima que Panamá tendrá la inflación más baja de la región. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes es deficiente, tienes el derecho de presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta, acude a la SED. Estamos ubicados cerca de ti. ASEP, transformando los servicios públicos. Gobierno Nacional, con paso firme. Estamos de vuelta y tenemos con nosotros al economista Mike Magallón, quien nos tiene un interesante análisis del PIB de Panamá. Mike, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es el de cómo medimos el PIB, pero por el lado del gasto. Generalmente nos enfocamos solamente en medirlo desde el lado de la producción del crecimiento de los diferentes sectores de la economía, incluyendo el transporte, donde está el Canal de Panamá, construcción, inmobiliarias, agricultura. En el día de hoy vamos a verlo desde el punto de vista del gasto, para que se entienda cómo el gasto influye en el PIB directamente y no concentrarnos nada más en los sectores de la economía. Y es que el gasto entonces lo medimos por medio de 5 variables específicas. Una es el gasto del gobierno, la segunda es el gasto personal, la tercera es el movimiento de los inventarios, la cuarta son las inversiones y la quinta es la diferencia entre exportaciones e importaciones, siendo esta última
Para Panamá la gente piensa, pero es que nosotros no exportamos. Sí, efectivamente, nosotros no exportamos, pero sí exportamos servicios. Así que, y está más o menos tabla. Y cuando estaba la mina, eso estaba un poquito mejor. Se había ¿cómo se llama? Achicado el gap que tenía entre una y otra. Pero vamos a concentrarnos específicamente en el gasto personal. Y es el gasto personal el que hacemos todos nosotros, no el gobierno, el que hacemos nosotros, las inversiones de la empresa privada. Esos son los dos rubros que realmente mueven la economía y es lo que el gobierno, cualquier gobierno tiene que pensar cómo va a hacer para que estos dos, que son prácticamente el 75% del PIB, se muevan y realmente hagan que el PIB crezca en Panamá. Y ahí tenemos que enfocarnos. Como ven ustedes en las diferentes gráficas, van a ver cómo el gasto personal está arriba está entre el 45 y el 50%, dependiendo del año. Y luego las inversiones. Las inversiones son el otro tema que se mueve bastante, que mueve bastante la economía, con un 38, entre un 30 y un 40%. ¿Ok? Entre esas dos estamos arriba del 75%, que es lo que tenemos que concentrarlo. Porque el gasto del gobierno no mueve el PIB. Y eso para que lo entendamos y tengamos eso bien claro. Así que le dejamos las gráficas aquí para que vean cómo esto se ha movido del 2018 al 2024. Si lo vemos anteriormente, vamos a ver otro Panamá. Pero no podíamos hacer tantos años a la vez porque si no, no iban a poder todo. Pero últimamente esto es lo que ha pasado, esto es lo que tenemos en moviéndonos, cómo se está moviendo esa economía, cómo medimos esto por medio del gasto y cómo tratamos de entender que el consumo personal y la inversión de la empresa privada es lo que realmente mueve la economía. Y este es el mensaje que queríamos dar en el día de hoy, analizando el PIB por medio del gasto, para que todos entendamos dónde realmente se mueve la economía. Así que volvemos contigo, Orlando, y muchas gracias ahí. Gracias, Mike. Ahora les presentamos nuestro segmento de logística y marítimo. La guerra comercial entablada por los aranceles entre Estados Unidos y China está provocando que el número de buques que zarpan de China con destino a Estados Unidos y que movilizan productos como ropa, electrónica, muebles y otros esté cayendo rápidamente. Esto se produce después de que la administración de Donald Trump intensificara los aranceles sobre China mientras daba un aplazamiento de 3 meses a gran parte del resto del mundo. Se estima que en las próximas semanas se dé una caída en los puertos del 28% en la costa oeste y de 42% en la costa este sobre las importaciones provenientes de China. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha provocado que el retail y fabricantes cambien sus cadenas de suministros y se apresuren a proveerse desde otros puntos de Asia como Vietnam y Malasia. Avanzamos y nos vamos ahora hasta México, donde está Fidel Gómez y quien nos explica hoy los tipos de compliance que debe tener una empresa. Bienvenido, Fidel, a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando, y bienvenidos a esta cápsula sobre compliance. Y el de hoy vamos a darles una pregunta. ¿Sabías que existen diferentes tipos de compliance? Bueno, cuando escuchamos la palabra compliance, muchos piensan en reglas complicadas o en sanciones, pero el mundo de compliance es mucho más amplio y fascinante de lo que ustedes creen. ¿Sabían que existen varios tipos de compliance y que cada uno protege un aspecto distinto dentro de la organización? Bueno, hoy te voy a contar cuáles son y para que puedas identificar cómo impactan en tu empresa y en tu día a día. El primero es el compliance corporativo. Este es el más general y aplica a todas las empresas, sin importar su tamaño o industria. El compliance corporativo garantiza que se cumplan leyes laborales, fiscales, mercantiles y administrativas. Por ejemplo, asegurarse de que todos los contratos laborales cumplan con el Código de Trabajo en Panamá, que es parte del compliance corporativo. El otro que tenemos es el compliance penal. Aquí el objetivo es prevenir que dentro de la empresa no se cometan algún delito. Hablamos de delitos como corrupción, fraude, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Un programa de compliance penal, por ejemplo, incluye políticas anticorrupción, capacitación continua y mecanismos para reportar conductas indebidas, los famosos canales de denuncia. Otro tipo de compliance que tenemos es el compliance regulatorio.
Ese tipo se enfoca a industrias específicas donde el riesgo de incumplimiento puede tener consecuencias graves. En Panamá, en sectores como la banca, los seguros y el mercado de valores, tienen regulaciones muy estrictas que deben de cumplirse. Por ejemplo, los bancos deben de seguir lineamientos muy claros de la Superintendencia de Bancos en temas como la prevención del lavado de activos. Y otro, que es uno de los más actuales y que está creciendo mucho en el tema de compliance, es el compliance ESG. Es un tipo de compliance cada vez más importante que se refiere al medio ambiente, la responsabilidad social y la gobernanza corporativa. Aquí el compliance busca asegurar que la empresa no solo genere ganancias, sino que se hagan de manera ética y sostenible. Un ejemplo práctico es la implementación de políticas que reduzcan la huella de carbono o promover la diversidad o inclusión dentro de las organizaciones. Como ven, el mundo de compliance es más amplio y toca casi todos los aspectos de una empresa moderna. Más que un tema legal, el compliance es una cultura de responsabilidad y ética. En los próximos episodios seguiremos explorando un poco más del compliance para que puedan fortalecer sus negocios y proteger su reputación. Y les dejo una pregunta. ¿Sobre cuál de estos tipos te gustaría saber más? Déjanos tus comentarios y sigamos construyendo empresas más sólidas y responsables juntos. Regreso contigo, Orlando. Muchas gracias. Gracias, Fidel. Y vamos ahora a nuestra segunda pausa comercial. Que nadie te eche cuento. ¿Sabías que la SEP ofrece una herramienta para verificar tu factura eléctrica? Es muy fácil. Solo debes acceder a la página web de ASEP y buscar el enlace de la calculadora. Selecciona la empresa, tarifa, mes, año y consumo. Una vez completados los campos, da clic en calcular. Así tendrás un aproximado del monto a pagar. Verifica tu factura. Gobierno Nacional, con paso firme. Estamos de vuelta y tenemos con nosotros desde Lima, Perú, a José González para analizar los primeros efectos que han dado las políticas comerciales de Donald Trump. José, bienvenido a Financiero News. Un placer siempre acompañarlos hablando. José, la primera pregunta es, ¿está resultando la política comercial de Donald Trump? No necesariamente, los mercados siguen volátiles a pesar de que han recuperado parte de las pérdidas que habían experimentado en semanas anteriores. Sigue habiendo mucha incertidumbre en función no hay claridad particularmente en qué momento están las discusiones o las negociaciones con China, en donde las tarifas de los Estados Unidos a China se mantienen en 145% y las de China a los Estados Unidos en 125%. Y a pesar de que el presidente Trump ha dicho que está en negociaciones, China ha dicho que no hay ninguna negociación en marcha. El secretario del Tesoro ha dicho que ya se han logrado acuerdos con un país sin decir necesariamente de qué país se trata. Y el Fondo Monetario Internacional en sus proyecciones recientes de abril, en su reunión de primavera en Washington, ha señalado que estamos en un proceso de desaceleración global y que se está deteniendo la desinflación. El dólar sigue débil, las tasas de interés en el bono del Tesoro de 10 años siguen abiertas y las acciones no tienen una dirección clara, señalando que la desconfianza en relación a las decisiones de la administración Trump se mantiene. José, en el marco de esta situación, ¿qué señales está dando exactamente la economía de Estados Unidos y dónde están viendo los primeros impactos de esta política comercial? ¿Se está afectando desde tu punto de vista el desempleo, la inflación y la confianza del consumidor? Mira, la inflación ha seguido bajando en los últimos reportes, pero ninguno de ellos incluye todavía los efectos de las tarifas que se anunciaron en febrero. Esos resultados los vamos a ver hacia fines de marzo. Estamos esperando los resultados preliminares de la actividad del crecimiento económico en los Estados Unidos del primer trimestre, pero no van a incluir el impacto de las tarifas, más aún cuando las recíprocas, esas que iban por encima del 10%, han sido postergadas, suspendidas por 90 días. Sin embargo, la confianza del consumidor, como señalas, está en niveles muy bajos en la medida que hay una desconfianza
de parte de los consumidores en lo que puede suceder y porque ya hay preanuncios de que los precios se van a incrementar. Una de las razones por las cuales el presidente, lo que ha reportado la prensa en los Estados Unidos, postergó las tarifas recíprocas es por una reunión que tuvo con los CEOs de las tiendas de venta al detal más grandes en los Estados Unidos, donde le advirtieron que si no cambiaba de dirección, los anaqueles iban a estar vacíos en junio. Esos indicadores recién vienen, particularmente los de crecimiento y los de inflación. Por otro lado, los resultados corporativos que estamos viendo del primer trimestre tampoco incluyen los efectos de las tarifas que los vamos a empezar a ver en el segundo y el tercer trimestre, dependiendo cómo evolucionen las decisiones de la administración Trump y las reacciones de las contrapartes que se están viendo afectadas por estas tarifas, que de nuevo, las recíprocas son las que se han suspendido, las mínimas del 10% siguen siendo parte de la ecuación. Ya se prevé incluso en el transporte marítimo una baja de las exportaciones chinas hacia Estados Unidos, José, y además, ¿consideras tú que ya le están hablando algunos asesores a Trump a sus oídos para que modifique esa política por lo que puede ser errático y que puede perjudicar el comercio global? Correcto. Todas las importaciones, exportaciones, dependiendo de qué lado se hable, se hacen hacia futuro. Yo estoy en Perú y el Perú importa casi $1.000 millones al año en uvas frescas a los Estados Unidos, 1.000 millones de otro tipo de frutas. Son 2.000 millones en perecibles. Y esas exportaciones, la importación no va a depender necesariamente del exportador, sino de que el importador en Estados Unidos determine si el consumidor va a asumir un 10% de sobrecosto sobre estas frutas, porque además no solo es que suban las frutas peruanas, están subiendo todos los costos y el consumidor va a empezar a tomar decisiones, y de eso dependen siembras y cosechas un año hacia adelante, y que los exportadores encuentren mercados alternativos. Lo mismo con los fletes. Si los exportadores chinos o los importadores norteamericanos de bienes chinos sospechan, ven que la demanda no va a existir, el presidente Trump acaba de tener un conflicto con Amazon porque Amazon había sugerido incluir el sobrecosto de las tarifas en los precios listados en Amazon, y pareciera que ha decidido no hacerlo por la molestia que ha causado en el presidente. Esas disrupciones no han cesado y van a continuar y van a seguir afectando las dimensiones económicas y los mercados financieros. Exacto, es correcto, José. Cerramos con esta reflexión final. Fue José González, Managing Partner de GCG Advisor, en nuestro segmento Desde el Mercado. Muchas gracias, José, por estar con nosotros aquí. Encantado, un placer siempre. Continuamos con nuestro programa y los ataques en WhatsApp siguen creciendo, y en nuestro segmento de tecnología conoceremos cómo prevenirlos. La compañía de ciberseguridad Kaspersky emitió una alerta sobre el creciente auge de los ataques destinados a secuestrar cuentas de WhatsApp en la región. Una cuenta de WhatsApp comprometida puede manifestar comportamientos inusuales como respuestas enviadas por el atacante, mensajes eliminados sin intervención del usuario, cambios no autorizados en el nombre, la foto de perfil o el estado, e incluso la inclusión en grupos desconocidos. En los casos más graves, la aplicación puede cerrar la sesión del usuario original, notificando que la cuenta está activa en otro dispositivo. Para reducir significativamente el riesgo de ser víctima de estos ataques, se recomienda lo siguiente: activar la verificación en 2 pasos. Esta función añade una capa adicional de seguridad que dificulta el acceso no autorizado a la cuenta, incluso si el código de registro es comprometido. Asociar un correo de recuperación. Un correo electrónico vinculado a la cuenta permite restablecer el acceso de manera rápida en caso de bloqueo. Evitar compartir códigos o enlaces. Ningún servicio legítimo solicitará el código de verificación. Cualquier solicitud de este tipo es una señal de intento de fraude. Solicitar protección adicional al operador móvil. Pedir al proveedor de telefonía móvil que bloquee la emisión de duplicados de la tarjeta SIM sin una verificación presencial o una contraseña adicional. E instalar una solución de ciberseguridad confiable. Contar con un software de seguridad robusto en el dispositivo móvil es fundamental para detectar y bloquear amenazas. Amigos, así llegamos al final de nuestro programa y nos despedimos.
no sin antes reiterarles que pueden volver a ver esta edición en nuestro canal de YouTube y le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. La invitación para la próxima semana con la información que usted necesita saber para tomar buenas decisiones. Hasta pronto.